Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy continuamos con el avivamiento para Venezuela y las naciones. La lección 3, día 5, y es acerca de la honestidad. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que invoquemos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias una vez más. Te damos por permitirnos estar aquí reunidos aprendiendo de tu palabra, Padre. Te invocamos, Padre, para que por favor envíes al Espíritu Santo y sea Él hablando a todas las personas que están allí presentes, Padre. Úsame como instrumento para llegar a cada corazón de las personas y puedan restaurarlo y edificarlo en tu palabra, Padre. Y toda la gloria y la honra es para ti. Padre, te damos las gracias por permitirnos crecer cada vez más en tu presencia. Y te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que estén pasando por momentos difíciles, Padre, para que en el nombre de Jesucristo pueda fortalecer su alma y para que nos podamos bastar en tu gracia, Padre, ya que tu palabra dice, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, Padre. Danos la fortaleza para poder afrontar todas esas vicisitudes de la vida, Padre. Y que en tu presencia y confiando en tu plan perfecto, Padre, nos llenarás de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, entonces en el día 5 vamos a ver la honestidad con Dios, con uno mismo y la honestidad con los demás. Aquí en el libro de En Busca de Dios, vamos a ver cómo el diablo trata de mentirnos acerca de la mentira. Ok, entonces dice, los cristianos que buscamos avivamiento tenemos un enemigo en esta lucha con el engaño. Jesús le llamó mentiroso y padre de toda mentira, en Juan 8, versículo 44. El doctor Bill Elif hace la siguiente observación. Dice, el diablo exitosamente ha logrado enseñarnos que hay algún beneficio al mentir. Dice, seremos más respetados, más apreciados, viviremos más cómodamente si encubrimos la verdad. De ningún modo debemos admitir quiénes somos en realidad. Imagínate cómo podría eso arruinar nuestra reputación. El enemigo miente sobre la mentira. Su misma naturaleza le impide decir la verdad sobre los beneficios de la verdad. En realidad, la fuente de la verdad produce una ola de resultados de redención. La honestidad es tan refrescante como el manantial en la montaña y es el medio de Dios para lavar y purificar nuestras vidas hipócritas. ¿Ok? Sí, es cierto que tenemos un enemigo fuerte, pero el poder de Cristo aún es más fuerte. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hablar, ¿verdad?, acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que la maldad está presente en todas partes y es muy fácil de percibirla, de verla, también es cierto que tenemos un Cristo que es mucho más fuerte que la mentira. ¿Ok? Entonces vamos a ver un versículo de la Biblia, ¿verdad? En donde habla del fundamento de Jesús en nuestras vidas. ¿Ok? Nosotros para poder remover, vamos a decir, la mentira de nuestra vida, debemos de tener un fuerte fundamento en Jesucristo.
¿Okay? Él es el único que nos puede ayudar a tener una vida de luz. Recuerdan la clase pasada que estábamos hablando de vivir en luz. Entonces, el fundamento de Jesús en nuestras vidas lo vamos a ver en Mateo 16, 13. Leemos Mateo 16, versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice Mateo 16, versículo 13 dice: de camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: uno que es Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Okay? Entonces, la enseñanza básica de estos versículos es que nadie puede conocer a Jesús en verdad si no es por medio de Dios que se lo revele a través del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, la pregunta aquí sería: ¿he tenido yo ese tipo de encuentro con Jesús? O sea, alguna revelación que hayamos tenido en donde Dios nos dé la certeza de que Jesús es su Hijo. Ese tipo de encuentro no se da básicamente así como comúnmente, pero sí es real. Entonces, una de las formas de nosotros identificarlo es que nadie que conoce a Jesús, que llega a tener ese tipo de encuentro con Jesús, queda igual. Nadie, o sea, ahí es donde uno tiene la revelación por parte del Padre de que Jesús verdaderamente es su Hijo. Entonces aquí en la Biblia, en Juan capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Dice: yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no será en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. La única puerta para llegar al Padre es a través del Hijo. Dice: yo soy la puerta. Ok, de hecho en varias partes de la Biblia citan esta frase que dijo Jesús: yo soy la puerta. Si continuamos, aquí dice: Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces aquí queda claro que para conocer a Jesús debemos tener un encuentro con Él, personal. Es una revelación que nos da el Padre a través del Espíritu Santo. Y que después de este encuentro no quedamos igual. Ahí es cuando dice: ay, ya le picó el mosquito. Porque si ya la persona no es la misma. Es cuando siente el deseo de querer conocerlo cada vez más, y de querer difundir todas sus enseñanzas que se encuentran aquí en la Biblia. Entonces, después de esa revelación, ¿verdad? Y ese encuentro que uno tiene con Jesús, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Tiene que haber una respuesta, un reconocimiento de lo que el Espíritu Santo nos muestre. Es como el momento en que uno decide: sí, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero dedicarte mi vida a ti. Entonces, tiene que haber una respuesta, porque eso no es algo automático, tiene que suceder algo en nosotros. ¿Ok? Él no llega y exige o impone, no. Eso es algo como un acuerdo mutuo que se hace, en donde uno acepta
ese estilo de vida, vamos a decir así, para poder concretar este fundamento de Jesucristo en nuestras vidas, debe haber una confesión pública, ¿verdad? En Mateo 11, capítulo 11, versículo 32, dice: si alguno está de mi parte ante los hombres, también yo estaré de su parte en presencia de mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré en presencia de mi Padre, que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, yo quería leerla en esta también, para que escuchemos. O sea, esto es una verdad demasiado importante. Y quería que supieran cómo se escuchan cada una de las versiones en la Biblia católica y en la evangélica cristiana Reina Valera. Dice Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow. Ok, entonces, ¿verdad? El fundamento de Jesús en nuestras vidas se puede identificar, como decir, en 4 pasos. Primero va a ser el encuentro cara a cara con Jesús, ¿verdad? Cuando lo reconocemos. En segundo es la revelación del Padre a través del Espíritu Santo, en donde nos revela a Jesús como su Hijo. En tercero va a ser que tiene que haber una respuesta. Tiene que suceder algo en nosotros. Después de haber aceptado la revelación, ¿verdad?, de Cristo, y tener un encuentro con Él, uno no queda igual. Realmente uno desea de corazón conocerlo cada vez más y tener una buena relación, una relación íntima con Él. Y ya por último, el cuarto paso sería que tiene que haber una confesión pública de nuestra fe en Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en Mateo 10, 32 y versículo 33. Entonces, si ya nosotros hemos puesto el fundamento de Jesucristo en nuestras vidas, ¿cómo podemos nosotros identificar eso? Hay unas parábolas, ¿verdad? En Mateo, en el capítulo 7, versículo 24. Entonces, vamos a leerla. En esta versión católica dice: las 2 casas. Esto es una parábola, ¿verdad?, en donde Jesucristo habla de los cimientos que uno tiene, o sea, el fundamento en Jesucristo que uno tiene en nuestra vida. Dice: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron contra la casa y ésta se derrumbó y su ruina fue grande. ¿Ok? Conclusión. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la ley. Entonces, a mí me gustaría también leerla en esta Biblia para que aquí todos nos vamos a sentir cómodos. Dice, igual Mateo 7, versículo 24. Aquí se llaman los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el mismo mensaje en las dos Biblias. Y lo importante de esta parábola es que está hablando de dos situaciones, vamos a decir así. Uno que construyó sobre la roca y uno que construyó sobre la arena. Los dos tuvieron situaciones extremas en donde hubo viento, tormenta, los vientos golpeaban sus casas, los dos, o sea, tanto al prudente como al necio. La diferencia fue que la casa que estaba construida en la roca se mantuvo firme y la casa que estaba construida en la arena se derrumbó. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que todos estamos expuestos a esas situaciones. La diferencia va a ser nuestro fundamento. Cómo estemos nosotros fundados, tengamos nuestro fundamento en Jesucristo en nuestras vidas. Esa va a ser la diferencia. Vencemos a Satanás cuando testificamos lo que dice la palabra que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, eso lo dice en Apocalipsis. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la actitud de nosotros hacia la palabra, hacia la Biblia? Tenemos que tener claro que la palabra de Dios y la escritura no pueden ser quebrantadas, dice en Juan capítulo 10, versículo 35. La Biblia es la palabra de Dios y Jesús también es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios escrita y Jesús es la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. Si hay algo, es que el diablo quiere socavar nuestra fe en la autoridad y exactitud de la Biblia. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia la Biblia? Hay 5 verdades que están aquí en un versículo con respecto a la palabra de Dios y nuestra relación con ella. Entonces, en Juan capítulo 14, versículo 19, lo voy a leer en las dos Biblias. Dice, el mundo dejará de verme dentro de poco. Ustedes, en cambio, seguirán viéndome, porque yo vivo y ustedes también vivirán. ¿Ok? Esa es en esta Biblia. En esta Biblia lo dice así. Recordemos que es el mismo mensaje, pero escrito de diferente forma. Dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo que el mundo dejará de verme y ustedes no. ¿Ok? Entonces Judas, que no es el Iscariote, dice, pero ¿cómo es eso de que el mundo dejará de verte y nosotros no? Judas, no el Iscariote, sino el otro, le pregunta, Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama se mantendrá fiel a mi palabra. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Wow. ¿Ok? Entonces, esta lo dice así, en el versículo 22. Dice, le dijo Juan, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Ok, entonces, esto es una tremenda revelación también. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros guardamos su palabra? Casi nada. Dice, mi Padre lo amará y él y yo vendremos a vivir en la persona que hace la palabra de Dios. Qué maravilla. Estas son algunas verdades acerca de nuestra relación con la palabra de Dios. Entonces, en Juan 14:19 vimos que él dice que se revelará a sus discípulos y no al mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el discípulo de Jesús y las personas del mundo? La diferencia entre los discípulos y los del mundo está en guardar su palabra. ¿Ok? No es por tu religión, ni tu denominación, ni tu color racial, ni nada. O sea, es la diferencia entre los discípulos de Dios y las personas del mundo son los que guardan su palabra y los que no. Entonces, Él se manifestará a los que guardan su palabra. Dice, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Entonces, una de las formas que Dios puede constatar de que lo amamos es viendo si guardas su palabra o no. Esa es la única forma. Uno puede darse golpe de pecho, Dios, yo te amo, pero si no guardamos su palabra, no estamos haciendo nada. La forma que Dios constata de que lo amamos es a través de las personas que guardan su palabra. Ok, entonces dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces es a través de guardar la palabra de Dios que nosotros manifestamos nuestro amor por Él. Y es la forma que Dios puede verificar nuestro amor por Él, es cuando nosotros guardamos su palabra. Dice, el amor es lo que les motiva a obedecer. Es muy importante entender que nuestras motivaciones es el amor, no el temor. ¿Ok? O sea, ahí nosotros vemos qué es lo que nos está motivando a seguir a Cristo. Es el amor por Él, por conocerlo, por aprender de su palabra, por transmitir todas sus enseñanzas. O es el temor a que no me voy para el cielo, o esto o aquello. O sea, ¿qué es lo que te distingue? Entonces lo que distingue a un discípulo es eso, es el amor, ¿ok? No el temor hacia Dios. Entonces, y mi Padre lo amará. El hecho de guardar la palabra es lo que hace que Dios nos ame con un amor especial, ¿ok? Sabemos que Dios amó al mundo, o sea, Jesucristo amó al mundo, pero a los discípulos les tiene un amor especial, ¿ok? Dice, la pregunta que le hizo Judas es, ¿y cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo va a haber esa diferencia? Él le responde a través de la palabra. La única forma que nosotros, y lo he dicho en otros videos, tengamos una relación íntima con Jesucristo en donde pueda haber una comunicación a través del Espíritu Santo, es por medio de la palabra. Dice, tal vez leyendo la palabra tengamos una experiencia sobrenatural. Eso no es lo que normalmente ocurre, que vamos a leer y ya vamos a tener una experiencia sobrenatural. Pero sí es la forma en la que Dios revela a Jesús. ¿Ok? Es por medio de la palabra, es la única forma. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso a mí me parece fascinante. Esto es una revelación asombrosa, donde dice que Dios Padre y Dios Hijo quieren hacer morada con nosotros.
Y eso se logra siendo obedientes con la palabra. Entonces, hay una promesa aquí en donde dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios Padre y Dios Hijo quieren venir a ser morada con nosotros, a vivir en nosotros. Entonces, no podemos amar más a Dios que a su palabra. Eso de que sí, yo amo a Dios, pero no leo la Biblia, es casi imposible porque la Biblia es la palabra de Dios escrita. Igualmente, no, pero Jesús, o sea, es un profeta, no es, yo he escuchado ese tipo de comentarios. Entonces, no, o sea, si nosotros no reconocemos a Jesús como Dios hecho carne, no estamos validando la palabra de Dios, que es la palabra escrita en la Biblia. Porque tanto la palabra escrita como la palabra hecha carne están en línea, es lo mismo, para Dios es lo mismo. Dice, hay muchos cristianos que nos encontramos en un incierto entre la luz y las tinieblas. Deseamos y tenemos la esperanza, pero no estamos seguros. O sea, ¿cómo puedo saber yo si estoy en luz o en tiniebla? Eso es porque no le hemos dado el lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, señores, en este tema de la honestidad, la única forma que nosotros certifiquemos estar en luz es a través de la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos tener una relación íntima con Jesucristo a través de la palabra. Entonces nosotros vamos a volver aquí al libro de En Busca de Dios, ¿verdad? El día 5 y dice personalízalo, ¿ok? Nosotros vamos a leer, ¿verdad? Es algo así como un checklist para que nosotros vayamos respondiendo con lo más profundo de nuestro corazón, imagínense. Recuerden que este es el tema de honestidad, entonces es muy importante que seamos honestos al responder interiormente estas preguntas. Dice honestidad con Dios, honestidad conmigo mismo y honestidad con los demás. Dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Dice el Salmo 51, 6. Pregunta. Participo a veces en oraciones o alabanzas corporativas mientras mi corazón está frío, indiferente o resistente a la voz del Señor. ¿Son mis oraciones honestas? ¿Uso palabras que creo impresionarán a Dios o me comunico con Él honestamente expresándole mis verdaderos sentimientos y deseos? Lo honro en ocasiones con mis labios solamente mientras mi mente y mi corazón están lejos. ¿En qué estoy pensando verdaderamente mientras oro? Cuando debo orar en público, ¿soy consciente de la presencia de Dios o estoy más pendiente de lo que los demás me están escuchando? ¿Sirvo a Dios con un corazón de amor y devoción genuino o tengo un deseo sutil y secreto de ser reconocido y aplaudido? ¿Sirvo a Dios para glorificarlo a Él o para impresionar a otros? ¿Me apresuro a ponerme de acuerdo con Dios cuando el Espíritu me muestra un pecado o tiendo a racionalizarlo, justificarlo y defenderme? ¿Veo mi pecado tal cual Dios lo ve o tiendo a verlo como debilidades o problemas o peculiaridades de personalidad? Amo tanto la verdad que de forma regular y activa le pido a Dios que me escudriñe mi corazón para que revele si hay algo en lo que no le complace. ¿Ok? Entonces dice honestidad conmigo mismo. Atentos, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Eso está en Santiago capítulo 1 versículo 22. Hay 3 preguntas y dice, la primera, ¿acaso hay verdad
en la palabra de Dios que reconozco que están en mi cabeza o que le predico a otros, pero que no estoy practicando en mi vida? Si decimos que no, tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Dice: ignoro, me resisto o me niego la convicción que el Espíritu Santo o la palabra de Dios me traen en relación con mi pecado. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Gálatas 6:3. Dice: tengo una mejor autoestima de lo que Dios sabe que soy. ¿Acaso tengo una idea inflada de mi talento y dones y de mi valor delante de Dios y delante de los demás? ¿Ok? Entonces eso es con respecto a la honestidad conmigo mismo. Ahora, honestidad con los demás. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Dice, trato de producir en los demás una mejor impresión de lo que es honestamente genuino. Trato de producir en los demás la impresión de que soy espiritualmente más maduro y comprometido de lo que en realidad soy. Estoy permitiendo que mi cónyuge crea que soy moralmente puro y fiel cuando en realidad he fallado moralmente. Estoy encubriendo mis pecados del pasado en lugar de tratar con ellos de forma bíblica. Estoy ocultando a mi cónyuge, padres, profesores, jefes, etc., pecados o fracasos específicos. Me comunico amablemente con ciertas personas mientras que en mi corazón albergo resentimiento o amargura hacia ellos. Construyo barreras para que las personas no puedan ver claramente quién soy. Estoy dispuesto a permitir a los demás entrar en mi vida, a ser honesto sobre mis necesidades espirituales, a pedir oración para esas necesidades y a rendir cuentas a los demás en las áreas donde necesito crecer o cambiar. Ok, entonces estas preguntas son las que nosotros vamos a responder de lo más profundo de nuestro corazón. Así culminamos esta clase del día de hoy, fue el día número 5, o sea que en la próxima clase va a ser un live, ¿verdad? Por Facebook, en donde estaremos respondiendo estas preguntas para poder aclarar cualquier duda que hayan tenido. Y posiblemente pudiéramos estar desarrollando otro tema que puedan considerar interesante. Nos despedimos, no sin antes hacer una oración. Padre Celestial, hoy te damos las gracias por permitirnos una vez más estar reunidos en tu presencia, Padre, para aprender más acerca de tu palabra, acerca de tus promesas en nuestras vidas, a cómo fundamentar nuestra vida en Jesucristo, lo importante que es conocerlo, y las verdades acerca de nuestra relación con la Biblia, Padre. Te damos las gracias por revelarnos a tu Hijo como Jesucristo. Y te damos las gracias también, Padre, por permitirnos llegar a cada corazón, Padre, para que cada persona que vea este video pueda entender tu palabra, nuestra necesidad de conocerte cada vez más. Y te pedimos que envíes al Espíritu Santo, Padre, para un avivamiento en Venezuela. Antes que todo, Padre, que trabajes en nuestro corazón. Límpialo, lávalo, purifícalo, Padre, y prepáralo para recibirte en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces, sin nada más que decir, me despido y decirle que los amo. Bye.